puedes agregar con el transporte público? Yo creo que es muy importante. Es un tema muy sensible, muy urgente que debe atender la autoridad aquí en Hermosillo, en Sonora, pero particularmente Hermosillo, por ver cómo, y nos consta cómo está el tema aquí en la ciudad. Vemos un déficit de unidades muy marcado y eso implica que el usuario tenga que esperar 30, 40, 50 minutos o más de una hora, y eso trae una cadenita de perjuicios para el usuario y para todos como sociedad, porque un usuario que no llegó a su trabajo, acumuló algunos retardos, le descuentan en algunos casos un día de su labor, de su trabajo, acumulas algunos retardos y tienes incentivo de bono de puntualidad, lo pierdes. Además, pues, que no hay la productividad, el ánimo que el empresariado, los comercios requieren también de sus recursos humanos, de los empleados, cuando llegas igual tarde y molesto además, porque pues bueno, el trayecto en el transporte público no fue el mejor. Llegan a las paradas los usuarios, esperaron 30, 40 minutos, llegó el camión, alcanzó a subir quien alcanzó a subir y mucha gente se queda aún abajo y tiene que esperar otro tiempo adicional. Entonces es una situación muy compleja. Urge que la autoridad, el Instituto de Movilidad de Transporte Público en el Estado, integre mayor número de unidades a las rutas. Es urgente, no es posible que anden circulando 270, 280 unidades en el día a día, cuando hace años atrás andaban circulando 450 camiones y las frecuencias andaban en un promedio de 5, 7, 10 minutos cuando mucho. Hoy tomar un camión, llegar a la parada, realmente es una lotería atinarle y estar 10 minutos, porque normalmente es un tiempo muy prolongado el de espera. Entonces, en este tema nos preocupa de sobremanera porque pareciera que vamos como el cangrejo, en lugar de integrar mayor número de unidades para acortar las frecuencias, los tiempos a los usuarios, darle una eficiencia al servicio, ir empaderado con lo que dice el cuarto constitucional, el derecho a la movilidad, y justamente el Estado como tal tiene la obligación de garantizarnos ese derecho, pero en este momento realmente empezamos a ver una crisis en el sistema del transporte público. Nacho, ¿a qué crees tú que se deba o a qué consideras que se deba el hecho de esa disminución en las unidades, llamados camiones, pues, de transporte público? ¿Por qué crees que se dio esa disminución en el número de unidades? Particularmente, en principio, por la fórmula, el diseño como está actualmente el sistema del transporte público. Cuando se ganaron las licitaciones y que las empresas que operan el transporte aquí en Hermosillo, la fórmula es el pago por kilómetro recorrido, ¿no? De tal suerte que en nuestra lectura, no sacan más camiones porque tienes que pagar más kilómetros recorridos. Entonces al usuario lo dejas cautivo. Finalmente tiene que esperar lamentablemente 20 minutos, 40 minutos, una hora, porque no tiene otra alternativa de movilidad. Entonces eso es muy lamentable, esa conducta. Por eso es muy importante buscar un sistema, un rediseño al sistema que ya está obsoleto y caduco. No es con el pago por kilómetro recorrido como vamos a eficientar el servicio, porque solamente se toman decisiones en virtud de un tema financiero para no pagar tanto kilómetro. Y en ese tenor, el operador o el sistema, la empresa, pues le da lo mismo, porque vaya lleno el camión o vacío, o no levantar a la gente en las paradas, o sacarle la vuelta a los muchachos que están en las paradas, porque es viaje gratuito. Simple y llanamente van por el primer carril, ven parada ya algunos usuarios, se meten al segundo carril y ahí los dejan. Entonces es una situación muy visible, pero particularmente obedece porque no hay una supervisión a la operatividad del servicio diariamente. Hay mucha negligencia, hay mucha ceguera y bueno, también hay que decirlo, hay un vacío, en nuestra opinión, en el Instituto de Movilidad y Transporte Público de la dirección en no focalizarte en este tema, ¿no? ¿Cuántos, no sé si hay algún estudio que puntualice cuántos camiones sería lo ideal para Hermosillo, cuántas unidades, y cuál sería el déficit que tendría ahorita los que están actualmente, ¿no? Por lo menos se requieren no menos de 400 camiones aquí en la ciudad, dadas
el número de usuarios que hoy en día utiliza el sistema de transporte público. Cuando había un promedio, le hablo de 2000 al 2004, 2005, antes de que se constituyera la empresa Suba, con la administración de Eduardo Burz, eran hombre camión. Ahí operaban 450 camiones y había todavía como 20 unidades más de las llamadas emergentes, ¿no? Entonces, las frecuencias eran una chulada. Es añorado por el usuario aquellos tiempos. ¡Qué paradoja! La queja más común en todo caso era que el operador traía muy alto el volumen de la música, pero nunca una queja que porque no pasaba el camión. Eso estaba muy controlado porque había una vinculación concesionario, operador y checador. Y había un control muy específico. Hoy en día no hay nada de eso. Hoy hay un sistema tecnológico, la aplicación, y se tiene ya prácticamente 2 semanas que no está funcionando. Y aun cuando funciona esa aplicación, lo único que te permite es ver la administración de la deficiencia de ello, porque te permite ver si entras a la aplicación en el supuesto sin conceder cuando está funcionando, que andan 2, 4 camiones y que estás tú en determinado punto y el camión viene en este punto y tienes que esperar 30, 40 minutos todavía acá para poderte acercar a la parada. Eso es tiempo muerto, eso no es productividad. Entonces, eso es seguir anclado a un sistema muy conformista. Se requiere no menos de 400 camiones para medianamente dar un servicio de entre frecuencias de unos 15 minutos a 18 minutos con ese número de unidades. Con lo que tenemos ahorita, desfasan los 30, 40, 50 minutos. A la hora pico hacen un esfuerzo y sacan mayor camiones, van sobrepoblados, pasa la hora pico, empiezan a sacar unidades, camiones, y el tiempo de espera es mucho más prolongado. Entonces, sí es un tema del sistema que ya no dio para más. Yo siento que se debe de buscar alternativas. Hay mucha persona física, inclusive personas morales quizá, que tienen en su disposición unidades y dentro de la disposición que da la normatividad a la titular del Instituto de Movilidad es otorgar permisos provisionales. Yo no sé qué están esperando en este momento para dar permisos provisionales para armonizar el tema del transporte público aquí en la ciudad. Entonces, es una situación donde lamentablemente imperan más los temas de carácter económico.